Bueno, estamos aquí con Víctor Font, líder del grupo Sí al Futur. Fue segundo en las últimas elecciones a la presidencia del Barça y en las últimas semanas ha aparecido públicamente para fiscalizar un poco la gestión de Joan Laporta. Decía en una rueda de prensa que hizo la semana pasada que Laporta es actualmente el problema del Barça y no la solución. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el Barça tiene un potencial descomunal. Tenemos la opción de ser el mejor club del mundo y es obvio que esto solo se puede hacer con una gestión como Dios manda y con los mejores profesionales al mando de cada una de las áreas. Y la gestión de Laporta es precisamente lo contrario de esto. Por eso digo que Laporta, el del 2024, es más el problema, es más un problema que la solución. Si lo comparamos con el Laporta del 2003, precisamente en el 2003 Laporta supo hacer lo que creo que es imprescindible, que es rodearte de gente capaz, tener buenos profesionales en cada área y de allí sacar el máximo potencial que tiene la institución. Dijo que el club, esto lo ha dicho sobre todo en la rueda de prensa de hace un año, que el club está peor ahora que cuando llegó Joan Laporta al palco. ¿Lo mantiene? Sí, en general por lo que digo, ¿no? Porque el Barça tiene un potencial descomunal. Entramos en este último mandato en una situación muy crítica. Había que tomar medidas desde un plan de choque al principio y sobre todo tener un plan para poder sacar provecho de todo este potencial y lo que hemos hecho es vender patrimonio, no cuadrar las cuentas, no hacer crecer suficientemente los ingresos, no reducir los gastos suficientemente rápido. De hecho, se empezaron a reducir 3 años después de empezar el mandato. Entonces, esto obviamente es un problema. Pero está mejor económicamente hablando esta temporada que la anterior, como admitió en la rueda de prensa. Sí, como digo, gracias a que la Liga nos impuso un plan de viabilidad y gracias a la gestión de profesionales como por ejemplo Mateo Alemany, que por desgracia ya no está en el club, hemos reducido de forma sustancial los gastos de la entidad y eso es el primer paso para poder recuperar la situación. Yo creo que el año que viene será el primer año en el que el club estará en disposición de cuadrar las cuentas, el negocio ordinario, pero eso es solo un primer paso, porque si queremos hablar de salvar el club, obviamente salvar el club significa que el club genere beneficios que te permitan pagar la deuda que tienes. Aseguran desde el club, por eso, que no solo el año que viene, sino que este año ya habrán pocos, pero beneficios. No, este año las cuentas se cuadrarán gracias a algún tema contable y sobre todo a la venta de jugadores. Habrá suficiente negocio de plusvalías por la venta de jugadores que te permitirá cuadrar las cuentas y nosotros, yo creo que todo el mundo entiende que la venta de jugadores no es parte de la actividad ordinaria del club, sobre todo cuando te vendes jugadores que pueden ser estratégicos o que no son jugadores que quieras vender. ¿Cree que llegará el dinero o la repalanca de Barça Studios? Conociendo al presidente que van a intentar hacer algo, estoy seguro, ¿no? Pero por eso venimos advirtiendo, tanto en la carta que le escribí al presidente como en la rueda de prensa de valoración de la tercera temporada, que es importantísimo que no nos centremos únicamente en el corto plazo y en intentar hacer lo imposible para poder fichar mañana, sino que seamos capaces de poner un poco de perspectiva y hacer lo que es mejor para la institución para el medio-largo plazo. Y por lo tanto lo que pedimos es que no se haga ninguna operación extraña. Para nosotros es prácticamente imposible o muy difícil encontrar a un inversor que valore el activo de Barça Studios por 400 millones, que es el valor que nos dimos. Pero bueno, habrá que esperar y a ver qué pasa en los próximos días. ¿Qué haría Víctor Font con Barça Studios? No con Barça Studios, sino con la operación que está. No, lo que deberíamos haber hecho es lo que siempre explicamos, ¿no? O sea, dar entrada a un socio industrial en alguno de los negocios del club, para nosotros conceptualmente tiene todo el sentido, pero hay que hacerlo bien. O sea, lo que tienes que hacer es traerte a un socio industrial
que te aporte conocimientos y que te ayude a hacer crecer ese negocio. ¿Qué ha pasado con Barça Studios? Que lo hemos vendido a varios inversores, unos inversores iniciales que aportaron un poquito de dinero, pero que luego revendieron su participación y que durante el tiempo que fueron accionistas no se hizo nada en el negocio, y los nuevos accionistas no han aportado ni conocimiento ni dinero. Y 3 años después o 2 años después de la operación no tenemos ni dinero ni un negocio. ¿Sería una solución decir hasta aquí hemos llegado y deshacer esa operación? Sí, o sea, si no encuentras a un inversor que valore el negocio al valor que tú le has dado, lo que tendría sentido es bajar el balón al suelo y ser realistas y a partir de ahí reconstruir. ¿Qué se debe hacer para acabar con esa deuda de más de 1.000 millones de euros? Generar beneficios. O sea, por eso salvar el club económicamente no es cuadrar las cuentas ordinarias 1 año o 2 o 3, es generar más ingresos que gastos. Porque si tienes más ingresos que gastos, generas un beneficio y ese beneficio lo puedes utilizar para fichar y para devolver deuda. Entonces lo que hay que hacer es poner al club en disposición de aprovechar todo el potencial que tiene, porque es lo que digo. O sea, el potencial que tiene el Barça es descomunal. Yo sueño con el Barça, el mejor Barça de la historia, porque el mejor Barça de la historia, que ya lo hemos tenido, y no hace tanto tiempo que lo tuvimos, es repetible. Pero para esto tienes que hacer las cosas bien. Desde el club siempre explican que se podrá empezar a devolver esa deuda cuando el SPY Barça esté finalizado. Víctor Font habría tirado adelante el SPY Barça. Pero es que yo creo que es importante, y obviamente cuando hablas de temas económicos y según qué aspectos técnicos, es un poco a veces complicado para la audiencia de entender, pero hay que separar lo que es el SPY Barça, que tiene una deuda de por sí muy elevada, de 1.500 millones, que la vas a poder devolver con lo que genere el estadio, y yo creo que esa estructura de financiación está muy bien, con los 1.000 millones de deuda que tienes en tu negocio ordinario. En tu negocio ordinario, para devolver esos 1.000 millones, tienes que ingresar más de lo que gastas para tener excedente y poder devolver esa deuda. Si tú miras estos últimos 3 años de mandato, 3 años y pico, lo que ha habido es 1.000 millones de pérdidas en vez de beneficios. Si hubiéramos generado 1.000 millones de beneficios, habríamos podido pagar la deuda. Como que no es así, seguimos incrementando esa deuda y nos ponemos en un problema. Siempre lo explico con la analogía de la economía familiar, ¿no? Una familia que ingresa 2.000 euros de sueldo no puede de forma permanente cada mes gastar 2.500. Lo puede hacer 1 mes, 2, tirando de tarjeta de crédito, pero si la tarjeta de crédito llega a su límite, eso en algún momento para pagar lo que le debes al banco, en este caso a la tarjeta de crédito, vas a tener que bajar tus gastos de manera que los sueldos que te entran en casa sean superiores a lo que gastas. ¿Pero cree que el SPY Barça era necesario hacer? ¿Había un retraso? ¿La operación era la que era? El SPY Barça ha sido una urgencia desde hace muchísimo tiempo. Votamos los socios el referéndum de que queríamos una casa nueva en el año 2014, hace 10 años. Imagínate si es un tema que es urgente, ¿no? Y es evidente porque toda la competencia, todos los grandes clubes pues tienen instalaciones que son mucho mejores que las nuestras. Aquí lo que deberíamos haber hecho era lo que nosotros, por ejemplo, preveíamos en las elecciones del 2021, que era entrar a gobernar, hacer una auditoría rápida del proyecto que existía e intentar ejecutar de forma inmediata un proyecto que profesionales habían trabajado. Aquí el problema que hemos tenido es hemos querido rehacer todo el proyecto de arriba abajo, hemos estado 2 años y pico rehaciendo el proyecto y nos ha pillado en un momento en el que la coyuntura económica mundial pues, era peor de la que teníamos en 2021-22 y por lo tanto las condiciones de financiación, las condiciones el coste de los materiales, el coste de la obra en general, pues se ha disparado. l'IMAC, la elección del IMAC es la que ha generado mucha controversia. ¿Cómo lo ve desde fuera? Es muy difícil opinar desde fuera. Yo desde fuera lo que siempre pido al club, porque creo que en este caso
y en este mandato en concreto hay mucha falta de ello, es transparencia. Que se nos explique todo de forma hipertransparente. Porque si al final en el entorno, en medios de comunicación, opinadores, puede haber rumores, noticias, opiniones, que luego el club dice que no está de acuerdo, la mejor forma de acabar con esas opiniones, con esos rumores que dicen que son infundados, es ser transparente. Explicar las comisiones de forma muy transparente, explicar el proceso de selección del IMAC de forma muy transparente, explicar. El otro día hubo esta charla con arquitectos de reputación sobre el Espai Barça, en el que, por cierto, el club obligó a los periodistas a no entrar, en el que se daba información que por primera vez los socios conocíamos. A nosotros siempre se nos había dicho que se había escogido el IMAC porque era los que te lo hacían más rápido y más barato, que yo siempre decía, no sé si son los dos criterios más importantes si quieres hacer la obra patrimonial más importante del club, porque al final ir más rápido, yo quiero hacerlo bien, no más rápido, y más barato, bueno, pues depende de cómo, ¿no? Pero es que el otro día se nos explicaba que la oferta del IMAC no era la más barata, con lo cual hay constantemente inconsistencias, incoherencias, motivados por la falta de transparencia. Y cuando tú gobiernas un club como el Barça, que no es tuyo, que es de 150.000 socios y socias, la transparencia tiene que ser un elemento clave de tu gestión y de tu acción de gobierno. Y aquí falta transparencia en todo. Ahora que habla de transparencia, no se ha explicado, o no se ha explicado bien lo que ha pasado con la famosa cuenta de es otro ejemplo más. O sea, aquí hay falta de transparencia. Se rompe el código ético del club que fue redefinido por esta junta directiva. Y eso, cualquier persona que no tenga problemas de comprensión lectora lo puede entender. Tú te coges el artículo que hace relación a la gestión de proveedores del club y es evidentísimo que un proveedor del club, incluso habla el código ético también de un potencial proveedor del club. Aquí hablamos de un proveedor del club existente desde el 2015. Un proveedor del club paga gastos personales que deberían correr a cuenta de los directivos. Incumplimiento flagrante del código ético. Y luego, lo que tampoco se nos explica es, se nos dice, no, esto era un préstamo. Bueno, ¿dónde está el préstamo? ¿Por qué no se nos enseña? De nuevo, vuelvo a lo mismo. Si tú quieres evitar rumorología, opiniones contrarias y demás, sé transparente. Explica las cosas tal como son. Enseña los documentos, enseña el documento que demuestra que esto es un préstamo a estas condiciones. Enséñalo. Explica con números cuál es el volumen de negocio que ISL ha tenido desde que ese préstamo, teórico préstamo, fue una realidad. Explícalo, enséñalo. Decía en la rueda de prensa del otro día, y por todo lo que está diciendo ahora, que quizá el 2026, que es cuando están fijadas o se deberían hacer las elecciones, es demasiado tarde. Pero en cambio no comparte la idea de realizar una moción de censura. Bueno, porque yo siempre creo que hay que tener responsabilidad institucional. Gobernar un club como el Barça es muy complejo, es muy complicado por todo lo que mueve, por todo lo que implica. Y es imprescindible que todos aquellos que amamos al club ayudemos a que haya cierta estabilidad. Como que esto es un mundo de emociones, hay una semana en la que crees que vas a ganar la Champions y en la siguiente hay gente que te pide moción de censura. Esto no tiene ningún sentido. Pero también es verdad que es la única herramienta que tenemos los socios para poder fiscalizar y poder tener el control efectivo del club. Y por lo tanto no hay que descartar nunca la moción de censura, pero hay que impulsar una moción de censura si ves que el futuro del club está en un riesgo muy relevante o si se pasan líneas rojas, como yo explico, que es cuando se comete algún delito o cuando se actúa contra los intereses del club de forma fehaciente, ¿no? Si un socio la pusiese,
la apoyaría, como pasó con Bartomeu? Pues de la misma, pues mira, con Bartomeu, ¿por qué apoyamos la moción de censura de Bartomeu? Pues porque estos criterios que explico yo, que es haber cruzado líneas rojas, yo fui el principal atacado en el Bartogate. El club, con dinero nuestro, de todos los socios, contrató a una empresa para ir contra personas como yo mismo. A mí me difamaban en redes. A mí. Esto para mí es cruzar una línea roja. Cuando esto pasa, cuando el mejor de la historia te manda un burofax diciendo que ya no aguanta más las mentiras y que se quiere ir. Cuando la situación de huida hacia adelante era, pues en aquel momento nosotros apoyamos una moción de censura. Si, repito lo mismo, si esta situación se repite con el gobierno de quien en teoría era el otro extremo, pero que al final gestiona el club de una manera muy parecida, pues obviamente también lo apoyaríamos. Se están moviendo muchos grupos de socios últimamente. Lo cual es magnífico, porque quiere decir que esto que algún opinador decía de que el club está muerto, que no es así, el club está más vivo que nunca y somos muchos los socios que tenemos inquietud y que tenemos ganas de realmente, de una vez por todas, pasar página al régimen del 2003, profesionalizar el club y sobre todo, lo que te digo, poder hacer realidad este sueño, que es que el mejor Barça de la historia no sea un recuerdo del pasado, no sea nostalgia, sino que sea una realidad de futuro. Y esto es lo que yo cada día cuando me levanto me mueve y me motiva a trabajar para hacerlo realidad. Se están moviendo estos grupos. ¿Alguno se ha dirigido a Víctor Font, hacia el futuro? Nosotros, que somos seguramente la única ex candidatura que mantiene voluntad de hacer posible esta transformación que quiere el club, llevamos años y años hablando con todo el mundo del entorno y con todos estos grupos y otros que aún no se conocen o que se conocen menos, hemos hablado y seguiremos hablando, porque lo teníamos claro en el 2021 y ahora aún más. Para que el Barça pueda aprovechar todo este potencial que tiene y volver a ser el mejor Barça de la historia, se necesita el máximo de talento, aglutinar todo el talento posible y tener una alternativa realmente transversal con los mejores al frente de cada una de las áreas. ¿Sería partidario? Teóricamente queda mucho aún para las elecciones, pero ¿sería partidario de una candidatura de unidad? Sí, sin lugar, es lo que digo. O sea, yo creo que lo que toca es unidad por unidad, no. Lo que toca es todos aquellos que compartamos diagnóstico y sobre todo el plan para que el Barça vuelva a ser el mejor de la historia, el mejor equipo de la historia, que todos aquellos que además tengan tiempo y dinero, porque al final necesitas tiempo, dinero y voluntad de exposición, que toda esa gente sume esfuerzos para hacer que el cambio se convierta en una realidad. ¿Con Víctor Font a la cabeza o le daría? Por eso llevo tanto tiempo. De todos estos grupos y socios inquietos, repito, los únicos que tienen un diagnóstico y un plan establecido desde hace tiempo, que vamos modificando y vamos mejorando el equipo, somos nosotros. Con lo cual, puertas más que abiertas para que todos aquellos que compartan, repito, diagnóstico y visión, porque habrá gente que muy legítimamente dirá, oye, yo quiero cambio, pero yo también quiero cambiar el modelo de propiedad. Ahí no nos encontrarán. Nosotros hemos diagnosticado una situación, tenemos clarísimo cuál es el potencial del club, sabemos que si creamos las condiciones adecuadas, gente como Messi, como Guardiola, como Puyol, pueden aportar valor al club. Esto es lo que deberíamos estar haciendo todos, que los mejores estén trabajando aquí para poder volver a ser la referencia mundial en todos los sentidos, deportivo, institucional, económico, etcétera, etcétera, y hacer que pase lo antes mejor. Esto es lo que yo decía el otro día en rueda de prensa, que a mí lo que me consume y lo que me preocupa es que cada día que pasa dejamos perder oportunidades. Cada día que pasa dejamos perder la oportunidad de volver a ser la referencia mundial. Xavi era su entrenador si hubiese ganado las elecciones. ¿Cómo valora la etapa de
de Xavi en el Barça? Pues muy movida, poco estable y obviamente desde un punto de vista de resultados deportivos, aunque nos hizo ilusionar mucho la Liga y la Supercopa que se ganó y algún partido en concreto, pues debajo de las expectativas desde un punto de vista de resultados deportivos. Pero muy influido, creo yo, por cómo entró, por el tipo de falta de estructura en todo lo que es la organización deportiva, por un modelo de gobernanza donde no se sabe quién ficha, por qué y con qué criterios, donde muchos fichajes se hicieron contra la voluntad o a pesar de que la dirección deportiva seguramente no lo veían como un criterio, casos como Vitor Roque y otros jugadores que no eran una prioridad. Entonces, con esas circunstancias también es muy difícil poder operar. Nunca sabremos cómo habría funcionado Xavi si hubiera funcionado dentro de una estructura en la que Xavi, el entrenador, es una pieza muy importante, pero al final tiene que venir bien acompañada y que encaje con todas las otras piezas, ¿no? Cuando fue candidato, ¿le molestó que Xavi públicamente no...? No, porque fue algo que lo hablamos mucho y que llegamos a esta conclusión, que Xavi, siendo una de las máximas leyendas de este club y siendo un activo del club, pues a mí obviamente, por todo el trabajo que hicimos juntos, acordamos que tenía sentido que en una campaña electoral se explicara qué es lo que pretendíamos hacer. Yo creo que en una campaña electoral no dar nombres, no explicar estructura, no explicar al socio de qué forma y quién tomará qué responsabilidades es un problema. Entonces, Xavi, obviamente estuvimos 100% alineados en poder explicar lo que explicamos en campaña, pero también entendí, obviamente no era ideal, pero entendí que prefiriera no ser muy activo o no ser activo en la campaña. ¿Y su salida, como su salida del club? Una muestra muy ilustrativa, un ejemplo muy claro de lo que es el desgobierno actual de la institución. Yo creo que eso abrió los ojos a muchísima gente. Y estos golpes de volante, por desgracia, no se centran únicamente en el caso Xavi. Empezamos el mandato muy mal con una pésima gestión del caso Koeman, una leyenda del club. Golpes de volante, decirle a Koeman, bueno, voy a ver si hay alguna alternativa y en 15 días te digo, al final se queda como entrenador a regañadientes. Obviamente en noviembre pues ya estaba fuera y viene Xavi de la peor manera posible, que es con el barco ya en marcha y sin haber podido hacer una planificación, y aún así los resultados se remonta la situación y podemos ir a Champions y luego viene todo lo que viene. Caso Messi, otro ejemplo de volantazos. Muchos culés lloramos ese día se nos partía el corazón viendo al mejor jugador de la historia siendo menospreciado, saliendo por la puerta de detrás, en ese auditorio con las copas allí, ni en un camper que en época de pandemia se jugó en el Johan, pero que podría al menos haber sido, porque se jugaba creo que ese mismo día, no sé si era ese día o el día después, ni eso, por cómo se rompieron las relaciones, por cómo salió de triste, y ahora el caso Xavi. O sea, un club que no es capaz de gestionar bien a sus leyendas, un club que no es capaz de crear las condiciones para que los mejores profesionales quieran trabajar en el club. Se han ido entre ejecutivos y 2-3 directivos más de 30 gente con talento profesional, que no han sido sustituidos. Yo me pregunto, 30 personas con talento que se han ido y que no han sido sustituidos, entonces, ¿qué hacían aquí? Y un club en el que los socios no contamos para nada. Los socios vamos a Montjuic y somos el último mono. En vez de tener las mejores entradas, ya que somos 17.000, este año no sé si vamos a llegar a 20.000, pero parece que no vamos a estar muy por encima.
deberíamos tener las mejores entradas. Pues no, las mejores entradas para los que pagan, para los turistas. Nos vamos a desplazamientos, yo este año he estado en Bilbao, he estado en París, brutal el barcelonismo que se vive en estos desplazamientos, cero apoyo del club de hecho, el departamento de desplazamientos ha sido reducido a un porcentaje muy pequeño de lo que era. Asambleas, las mismas asambleas que hace 20 o 30 años, que duran 15 horas, que son infumables, que incentivan cero la participación. Movimiento peñístico, absolutamente un movimiento que permitía estructurar todo lo que es territorio, el Estado español, el mundo, todo el barcelonismo que existe, absolutamente roto, luchas entre unos y otros. ¿Qué sentido tiene esto? Lo que tenemos que asegurar es que el Barça, de nuevo, aprovecha todo el potencial que tiene. Y el potencial es económico, porque es de los pocos clubes que antes de subir la persiana a principios de año te factura ya 600 o 700 millones. Institucional, el impacto que puede generar el Barça en el mundo es descomunal. O sea, como ente, como entidad que es capaz de hacer el bien, tenemos un potencial mucho mayor del que estamos aprovechando, y sobre todo también social y deportivo. De nuevo, el mejor Barça de la historia, el de Guardiola, Messi, no tiene que ser un recuerdo del pasado. El mejor Barça de la historia puede repetirse, y puede repetirse, no te digo mañana, pero en el corto o medio plazo. Pero para hacer esto, para hacerlo realidad, tenemos que gestionar las cosas bien. Dice que no se puede repetir en el corto o medio plazo. ¿Cómo ve el Barça la temporada que viene con Flick? Yo siempre, al final es lo bueno del fútbol, ¿no? Y del Barça, que por suerte, pues si ahora somos capaces de fichar a un Nico, o incluso sin Nico, ¿no? Solo con el hecho de tener un entrenador nuevo ya te genera expectativas y ya tienes ilusión de ver a ver cómo va a funcionar la vía alemana de Flick, ¿no? Y si hacemos algún retoque y podemos hacer algún fichaje ilusionante, pues todos los culés estaremos con ilusión, porque, repito, no hay ningún club, o hay un par o tres como mucho, que el año que viene van a facturar más que el Barça. Con lo cual, con este potencial, podemos hacer cualquier cosa. Para acabar, una de actualidad, ¿qué le parece toda la polémica de estos 2-3 últimos días con Enric Masip? Pues la verdad es que decepcionante, pero es un ejemplo más de lo que es el gobierno del club estos últimos años. Los socios estamos tristes, muchos socios estamos tristes. Mucha gente me para por la calle, nos envía mensajes. Esto tiene que cambiar. De nuevo, cuando hablo del potencial descomunal que tiene el club, es porque nos merecemos estar mejor representados, que nuestros representantes sean fuente de orgullo para todos los culés, con independencia de si nos cae mejor o peor, o si y todos estos episodios, el caso de los avales, el caso de las comisiones pagadas y no explicadas, casos como este al que me hace referencia, son casos que nos entristecen a los socios. ¿Debería salir del club? Bueno, esto es responsabilidad del presidente, entiendo, y creo que también hay una comisión de ética y transparencia que supongo, aunque no sabemos ni para qué existe ni para qué sirve, porque nunca se nos ha explicado ni nunca hemos visto ninguna actuación, yo creo que para situaciones como esta supongo que puede funcionar bien. Pues muy bien, muchas gracias por venir a Sport. Muchas gracias.